Un millonario estaba al borde del destino, su pluma suspendida como una guillotina sobre el contrato que podría elevar su imperio a alturas inimaginables o sumirlo en una ruina irrevocable. Javier García, el visionario fundador de García Tecnologías, estaba a momentos de sellar el trato de su vida, una fusión con Corporación Estrella que prometía miles de millones en ingresos, expansión global y un legado grabado en los anales de la historia corporativa. La sala de juntas en la cima del reluciente rascacielos de Madrid zumbaba con celebraciones prematuras, copas de champán añejo tintineaban suavemente, risas resonaban en las ventanas de piso a techo con vistas al bullicioso entramado de la ciudad y ejecutivos con trajes a medida intercambiaban asentimientos cómplices, sus ojos brillando con el atractivo de la fortuna compartida. Javier, de 42 años, era la imagen del éxito sereno, alto y de hombros anchos, con cabello entrecano cortado corto y ojos azules penetrantes que habían desafiado a competidores desde Silicon Valley hasta Shanghái. Su compañía, nacida en un garaje estrecho 15 años antes, había florecido hasta convertirse en un gigante tecnológico especializado en software de logística impulsado por IA. Esta fusión no era solo negocio, era una validación, la culminación de noches sin dormir y ambición implacable. Ajustó sus gemelos, el metal frío anclándolo, y se inclinó hacia adelante, la pluma Mont Blanc firme en su mano. Miles de millones pendían en la balanza, y con un solo movimiento, serían suyos. Pero el destino, ese arquitecto caprichoso, tenía otros planes. La pesada puerta de roble de la sala de juntas se abrió con un susurro de bisagras, cortando la algarabía como un intruso no deseado. Entró un modesto carrito de limpieza, sus ruedas murmurando contra el suelo de mármol pulido. Detrás estaba María, una de las discretas conserjes del turno nocturno del edificio, su uniforme azul impecable a pesar de la hora tardía, su cabello oscuro recogido en un moño práctico. Tenía 38 años, con piel oliva cálida y ojos como obsidiana pulida, ojos que habían visto más del submundo que cualquier vista desde una oficina de esquina podría revelar. «Perdón por esto», murmuró, su voz un leve canturreo con un ligero acento del sur de Madrid. «Solo vaciaré la basura rápido. No tomará más que un momento». Nadie parpadeó. Los ejecutivos, inmersos en su euforia, apenas registraron su presencia. Para ellos, era un ruido de fondo, una sombra fugaz en su reflector. María maniobró su carrito hacia el basurero junto a la silla de Javier, sus movimientos eficientes y discretos. Se agachó, aparentemente para ajustar la bolsa, sus dedos atando hábilmente el saco lleno. Pero al levantarse ligeramente, inclinó la cabeza, sus labios rozando peligrosamente cerca de su oído. En un susurro tan tenue que podría haber sido el crujir de papeles, dijo: «No firmes. Es una trampa». El mundo se tambaleó. La mano de Javier se congeló en el aire, la punta de la pluma a un pelo de la línea de firma. Una cascada de agua helada pareció inundar sus venas, entumeciendo sus dedos hasta que el elegante instrumento se deslizó y cayó suavemente sobre la mesa de caoba. «¿Qué?», susurró, la palabra apenas escapando de sus labios, su mente tambaleándose como si hubiera sido golpeada por un rayo. María se enderezó sin problemas, su expresión una máscara de desapego profesional. Levantó el basurero con facilidad practicada, sus ojos cruzándose con los de él por un instante fugaz, una súplica silenciosa grabada en esa mirada, antes de desviarlos, empujando su carrito hacia la salida como si el momento no hubiera sido más que una parada rutinaria. La puerta se cerró tras ella, dejando solo el leve aroma a limpiador de limón en su estela. El pulso de Javier retumbaba en sus oídos, ahogando el parloteo de la sala. No podía apartar la mirada de la puerta, sus pensamientos un torbellino de incredulidad y temor naciente. Carlos Vega, su socio de 15 años y confidente más cercano, un hombre que había compartido dormitorios en la universidad, superado fracasos de startups y brindado por triunfos a medianoche, se inclinó con esa sonrisa pícara característica. «Javier. ¿Estás bien, amigo? ¿La pluma no coopera?» Al otro lado de la mesa, Alejandro Ruiz, el negociador astuto de Estrella con una sombra de barba perpetua y una sonrisa de tiburón, intervino. «¿Todo en orden, señor García? Estamos listos aquí. Listos para hacer historia».
Javier tragó contra el nudo en su garganta, sus ojos pasando del rostro afable de Carlos al expectante de Alejandro, luego a la puerta donde María había desaparecido. El contrato yacía abierto como una serpiente lista para atacar, sus cláusulas un laberinto de letra pequeña que había revisado durante semanas. Todo parecía hermético, participaciones en ingresos, acciones, cláusulas de no competencia. Pero ahora, en el eco de ese susurro, todo se sentía mal. Inclinado. Yo, necesito 5 minutos, anunció abruptamente, poniéndose de pie con un chirrido de su silla que silenció la sala. 5 minutos, repitió Carlos, su tono ligero pero sus ojos avellana entrecerrándose apenas, como un depredador sintiendo un cambio en el viento. Sí, solo, surgió algo. Tengo que resolverlo rápido. Javier caminó hacia la puerta sin esperar protestas, sus mocasines pulidos resonando su prisa. Señor García, espere, llamó Alejandro, su voz bordeando la irritación. Tenemos al equipo completo aquí. Cada término ha sido revisado una docena de veces. Sin cabos sueltos. 5 minutos, repitió Javier, más firme esta vez, su mano ya en el pomo de bronce. Salió al pasillo, cerrando la puerta con un golpe decisivo. El corredor se extendía vacío bajo el zumbido fluorescente, salvo por el chirrido menguante del carrito de María a una docena de pasos adelante. Sus hombros estaban rectos, pero había una tensión sutil en su andar, como un ciervo sintiendo la sombra del cazador. Tú, dijo Javier, su voz baja y autoritaria mientras cerraba la distancia en 3 zancadas, señalándola. Para. Conmigo. Ahora. Ella se detuvo, sus manos aferrando el mango del carrito hasta que sus nudillos palidecieron. La sorpresa cruzó sus facciones, ojos abiertos, labios entreabiertos, antes de asentir una vez, breve y compuesta. Se movieron en tándem por el pasillo hacia una sala de descanso poco iluminada, sus máquinas expendedoras proyectando un resplandor azulado sobre el linóleo gastado y un grupo de sillas dispares. Javier entró primero, sosteniendo la puerta, ella lo siguió, dejando el carrito abandonado como un secreto descartado. Cerró con firmeza, el pestillo sonando como una cámara cargada, y se volvió hacia ella, brazos cruzados sobre el pecho, su mirada una tormenta de intensidad. Explica. Ahora. Y más te vale convencerme de que no estás loca por hacer algo así. María estaba allí, una mano aferrando una bolsa de basura arrugada como un salvavidas, la otra jugueteando con el dobladillo de su uniforme. La sala parecía más pequeña, el aire denso con el peso de lo no dicho. Enfrentó sus ojos con firmeza, aunque un temblor traicionó su voz al principio. Sé que suena loco, señor García. Como una conspiración salvaje. Pero escuché cosas, conversaciones que nadie más capta porque están demasiado ocupados siendo importantes. Te están tendiendo una trampa. A lo grande. ¿Quiénes son ellos? El tono de Javier era de acero, pero la curiosidad roía los bordes. Estrella. Y tu socio. Carlos. Sus palabras se estabilizaron, ganando resolución. ¿El contrato? Es un lobo con piel de cordero. Cláusulas ocultas para endosarte sus deudas, desviar activos. Fírmalo y despertarás siendo dueño de un barco que se hunde mientras ellos navegan con la flota. Javier la miró fijamente, la absurdidad luchando con un escalofrío inexplicable que erizó su piel. Parte de él quería descartarla, llamar a seguridad, reírse de ello como una fantasía de una empleada resentida. Pero esos ojos no tenían malicia, solo un fuego silencioso. ¿Tu nombre? María. María López. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 8 meses. Noches principalmente. Horas invisibles. Dio un paso más cerca, invadiendo su espacio lo suficiente para subrayar su autoridad, su voz bajando a un borde grave. Escucha, María. Claro como el cristal, si esto es una mentira, un rencor, una alucinación, un intento por atención, estás fuera. Despedida. En la calle antes de que la tinta se seque. Ella mordió su labio inferior, un destello de vulnerabilidad, pero su barbilla se alzó desafiante. Lo entiendo. Y lo acepto.
Pero si me quedo callada y tú te estrellas y quemas, ¿pierdes la compañía, el trabajo de tu vida? Lo llevaría como una piedra en el estómago para siempre. No podría vivir con eso. Javier se giró, su reflejo fragmentándose en la pared de vidrio con vista al abismo centelleante de Madrid abajo, venas de neón pulsando con una vida que de repente envidió. Esta mujer, con manos callosas y un cubo de fregona, no tenía nada que ganar y un universo que perder. Sin embargo, ahí estaba, inquebrantable. ¿Pruebas?, preguntó, sin girarse, su voz un susurro. Las tengo. Fotos. Correos. Capturas de pantalla de sus reuniones nocturnas. Puedo mostrártelas esta noche. 7 en punto. Aquí mismo. Asintió, aún mirando la ciudad. Tráelo todo. ¿Y María? Si no me convences, último día. Sin apelaciones. Ella inclinó la cabeza, un voto silencioso, y salió, dejándolo solo con el zumbido del refrigerador y el eco de su advertencia. Afuera, el contrato esperaba como el canto de una sirena. Por primera vez en su carrera implacable, Javier García dudó, no por miedo, sino por la aterradora posibilidad de que la confianza, su mayor activo, pudiera ser su defecto más mortal. Javier reingresó a la sala de juntas como un hombre saliendo de un confesionario, su rostro una máscara compuesta sobre la tormenta que bullía debajo. El aire zumbaba con energía expectante, Alejandro tamborileaba dedos manicurados en la mesa, Carlos sostenía un whisky con fingida despreocupación. Todas las cabezas giraron cuando la puerta se abrió de par en par. ¿Todo resuelto?, preguntó Carlos, esa sonrisa aún plasmada, aunque no llegaba del todo a sus ojos, ojos que ahora parecían sondear demasiado profundamente. Sí, respondió Javier, forzando ligereza mientras recuperaba su asiento, aunque permaneció de pie, maletín en mano como un escudo. Su mirada barrió las páginas impecables del contrato, luego el círculo de rostros, ansiosos, impacientes, invertidos. En realidad, necesito revisar unas cláusulas una vez más. Comprobar la letra pequeña. El ceño de Alejandro se frunció, arrugando su frente como seda arrugada. ¿Revisar? Señor García, hemos destripado esta bestia durante semanas, abogados, auditores, todo. Cada coma ha sido probada en batalla. Precisamente por eso, contraatacó Javier suavemente, cerrando la carpeta con un chasquido decisivo que resonó como un martillo. Una última revisión. Nos reunimos mañana. Ojos frescos, a toda máquina. El silencio que floreció fue denso, cargado de acusaciones no dichas. Carlos se levantó lánguidamente, palmas planas en la mesa, nudillos blanqueándose. Javier, vamos. Esto es el momento estelar escapándose. Estrella tiene pretendientes haciendo fila, peces más grandes, apetitos más voraces. ¿Conoces el juego? Que muerdan, disparó Javier, su mirada fijándose en la de Carlos con una precisión gélida que desmentía su historia. Amigos de la infancia convertidos en magnates, hermanos en pantalones cortos y ahora trajes a medida, una noche no desentrañaría el cosmos. O eso se decía. El puño de Alejandro golpeó la mesa con un golpe amortiguado, su tez oliva enrojeciéndose. El mercado es un cable vivo, García. Las acciones están disparándose, el impulso es nuestro. Es sellarlo ahora o ver cómo se evapora. Javier observó el estallido clínicamente, una pieza del rompecabezas encajando. ¿Presión como esta? Olía a desesperación, no a negociación. Las palabras de María se deslizaron de vuelta, una trampa. Mi decisión, afirmó rotundamente, guardando el contrato en su maletín. Mañana será. Nos vemos entonces. Giró sobre sus talones, saliendo en medio de murmullos atónitos y la mirada final de Carlos, afilada como vidrio roto. El descenso en el ascensor pareció eterno, la mente de Javier un campo de batalla, lealtad contra ese susurro fantasmal, ambición chocando con un temor desconocido. A las 7, estaba de vuelta en la sala de descanso, el crepúsculo de la ciudad pintando las ventanas en morados magullados. María llegó puntualmente, su mochila colgada de un hombro como un saco de contrabando, su postura una mezcla de resolución y miedo silencioso.
Gracias por venir, dijo, su voz más firme ahora, como si las horas la hubieran forjado de nuevo. Tomó la silla opuesta, desabrochando la bolsa con cuidado deliberado. Ve al grano, instó Javier, deslizándose en su asiento, codos en el formica rayado. Muéstrame que tienes lo necesario. María sacó su teléfono, los pulgares volando por la pantalla con la facilidad de alguien que había bailado este tango digital antes. Sus manos temblaban ligeramente, nervios, o el frío del aire acondicionado, mientras la primera imagen florecía, una toma granulada de Carlos encorvado sobre una laptop en su oficina poco iluminada, la silueta de una mujer a su lado. Comenzó hace 3 semanas, empezó, su aliento entrecortándose antes de estabilizarse. Estaba limpiando sus estantes, las noches son cuando sale la verdadera suciedad, cuando las voces se filtraron desde el salón contiguo. La suya. Y la de ella. Hablando de ti. Javier se inclinó, el desenfoque de la foto agudizándose bajo escrutinio. Ondas rubias, vestido entallado, Sofía Delgado, su ex de 2 años, la que lo dejó con un vago mensaje de estamos en caminos diferentes. La mujer que alguna vez susurró cariños en lofts iluminados por velas ahora se alzaba como un espectro. Sigue. Su nombre es Sofía, confirmó María, pasando al siguiente cuadro, una captura más clara, su perfil grabado en la luz de la lámpara. Alta, rubia, huele a dinero viejo. No me vieron, las paredes tienen oídos cuando friega suelos. Tocó reproducir en un clip de audio, la calidad metálica no opacaba el veneno en las voces. Una vez que firme, tendremos las llaves del reino, apropiación total de activos. El timbre de Carlos, inconfundible, teñido de júbilo. ¿Segura de que no sospecha? La respuesta de Sofía, seda sobre acero. Javier es ciego a la traición. Siempre lo ha sido, demasiado confiado, como conmigo. 48 horas y su imperio es nuestro. El estómago de Javier se anudó, la sala girando en una náusea lenta. Esa risa, la de Sofía, alguna vez una melodía que lo atrapó, ahora se agriaba como vino estropeado. Más. Su pregunta rasgó, cruda. María sintió, desplazándose implacablemente, instantáneas apresuradas de documentos alterados, cláusulas transformadas como camaleones. ¿El contrato que viste? Fachada. ¿Este es el veneno, tu control del 60%? Reducido al 20%. Fraude, puro y simple. Amplió una transferencia condenatoria, 12 millones de euros desde los cofres de Estrella a un nido en el extranjero. La semana pasada. Al fondo privado de Carlos. Javier se levantó hacia la ventana, la fachada brillante de Madrid burlándose de su vértigo. ¿Por qué? La palabra arañó su garganta, no pronunciada. Carlos es, familia. Dormitorios universitarios, de la nada al estrellato. Sangramos por esto. María guardó el teléfono, su tono suave pero inquebrantable. El dinero es un solvente infernal, señor García. Despoja el barniz, revela la podredumbre debajo. O tal vez siempre estuvo ahí, y la lealtad es solo una venda bonita. Se giró hacia ella, sondando. ¿Por qué arriesgar esto? ¿Tu cuello en el tajo por un extraño? Ella titubeó, la mirada cayendo a la bolsa de basura en su puño. Porque, es lo correcto. No puedo ver a un buen hombre destripado y dormir tranquila. No cuando he visto cómo está amañado el juego. Javier percibió capas no contadas, una historia de fondo ensombreciendo sus ojos. Pero presionar parecía cruel, como pelar una cicatriz fresca. ¿Estos archivos, cómo sé que son legítimos? ¿No son delirios manipulados? Justo, concedió ella, volviendo a guardar el dispositivo. Pero firma a ciegas mañana, y puff, legado liquidado. Han escrito cada dominó. El silencio se estiró, tenso como un alambre. La negación luchaba con los píxeles condenatorios grabados en sus retinas. Necesito algo irrefutable. Más que susurros y capturas. Arriesgado, pero factible, afirmó María. Excavaré más profundo. Con cuidado. Cuida tu espalda, advirtió, sus ojos perforándola. Si esto se sostiene, si Carlos es la serpiente, lo quemaremos juntos.
Ella salió con un asentimiento, dejando a Javier a la deriva en el brillo estéril. La duda, esa enredadera insidiosa, se entrelazaba a través de 15 años de hermandad. Por primera vez, el hombre al que llamó hermano se sentía como un extraño con piel de lobo. El amanecer se deslizó sobre el río Manzanares como un confesor reacio, dorando el horizonte con un oro reticente. Javier llegó a la oficina antes del alba, las sombras aferrándose a su gabardina como arrepentimientos. Las horas sin dormir habían reproducido la evidencia de María en bucles vívidos, la burla de Carlos en estéreo, la traición de Sofía escrita en legalese. El café se agriaba en su lengua mientras evitaba el ascensor ejecutivo por el tranquilo laberinto de recursos humanos, el zumbido fluorescente un compañero burlón. El expediente de María López solicitó a Carmen, la guardiana con gafas cuya mesa desbordaba de carpetas de personal. Carmen parpadeó con curiosidad, mirando por encima de sus gafas de media luna. ¿La conserje? ¿Algo va mal? Auditoría rutinaria, mintió Javier, mostrando una sonrisa que no tocaba sus ojos cansados. Detalles para verificar. Ella rebuscó, sacando un sobre de manila delgado y amarillento en los bordes. Javier tomó una silla en la esquina, abriéndolo, y se congeló. María López, 28 años, licenciatura en Administración de Empresas de la Complutense, especialización en finanzas corporativas, nada menos. Antes, McKinsey & Company, 2 años de consultoría. Su murmullo escapó sin querer. ¿McKinsey? Carmen se inclinó, curiosa. ¿Perdón? Nada. Gracias. Cerró el expediente, el pulso martilleando. ¿Una mente de élite fregando baños? La injusticia roía, un enigma envuelto en inequidad. La hora del almuerzo lo encontró merodeando por el 12º piso, el aroma del limpiador industrial guiándolo a un rincón de conferencias iluminado por el sol. María se balanceaba en puntas de pie, trapo en mano, desterrando manchas del vidrio. María se aventuró, voz baja para evitar ecos. Ella giró, el trapo colgando, la sorpresa grabando sus facciones. ¿Señor García? ¿Problema con la evidencia? Más bien contigo. Cruzó los brazos, postura casual pero inquisitiva. Complutense. McKinsey. Experta en finanzas. ¿Cómo termina un currículum así en un cubo de fregona? El color se drenó de su rostro, el trapo cayendo a sus pies. Exhaló bruscamente, escaneando por espías. Husmeaste en mi expediente. ¿Por qué ocultarlo? Eso es potencia, no notas al pie. Su risa fue frágil, un fragmento de vidrio. Porque los títulos no pagan cuentas, señor García. Ni borran prejuicios. Recuperó el trapo, atacando una mancha fantasma. Aquí. Soy la latina simbólica con el carrito. ¿Grados? Resbalan como lluvia en hule. McKinsey es élite, presionó, imperturbable. ¿Qué te descarriló? Los techos de cristal tienen púas, replicó, ojos brillando. 2 años triturando auditorías, detectando banderas rojas como este desastre de fusión. ¿Promociones? Siempre, más experiencia, o encaje cultural. Código para, demasiado morena, demasiado audaz para el club de la alta dirección. Discriminación, afirmó, la palabra pesada. Demándalos. Los precedentes están de tu lado. Con dinero de Monopoly. Levantó el cubo, el agua chapoteando como sus bordes deshilachados. ¿Quién apoya una voz contra su máquina? Necesitaba estabilidad, seguro, principalmente. Tu familia, recordó, armando el rompecabezas. La hermana que mencionaste. Lucía. 22. Problema cardíaco congénito, válvulas que gotean como coladores. La voz de María se suavizó hasta un susurro, el dolor entretejiendo las palabras. La cirugía cuesta 160.000 euros de mi bolsillo. McKinsey sugirió renunciar, tomé el primer trabajo que pegó. Las noches aquí cubren medicinas, copagos. No puedo dejar huecos. El pecho de Javier se contrajo, un torno de empatía. Brillantez canjeada por cubos, todo por el aliento de una hermana. María, yo,
no tenía idea. Ahora sí. Reanudó la limpieza, metódica. Por eso los documentos destacaron, años destripando tratos como vivisecciones. Los discrepantes gritaban. ¿Y la advertencia? Suavizó, acercándose. ¿Más allá del fraude? Hizo una pausa, trapo suspendido, mirada fija en la suya. En parte instinto. Pero tú, no eres el arquetipo. Tratas a los ayudantes como humanos, no hologramas. Meses observando, te quedas en charlas, recuerdas nombres. Cuando descubrí su plan para destriparte, como destriparon mi oportunidad, no pude ignorarlo. Javier la absorbió, viendo no el uniforme sino la guerrera debajo. María López, ex consultora convertida en centinela, detectando serpientes en hojas de cálculo. Cuando esto se asiente. Javier. El barítono de Carlos retumbó desde el pasillo, rompiendo la burbuja. Giraron mientras él entraba con paso tranquilo, la curiosidad agriando sus facciones. ¿Qué es esto? ¿Inspección del brillo? Solo asegurando que los detalles brillen, bromeó Javier, enmascarando el pico en su pulso. ¿Me conoces, perfeccionista? Los ojos de Carlos se deslizaron hacia María, quien fingía absorción en el vidrio. ¿Desde cuándo la brigada de limpieza es tu terreno? Pensé que delegabas lo tedioso. Dejarlo para los drones, paró Javier, sonrisa tensa. Hablando de eso, ¿Estrella reprogramó? ¿Turno de la tarde? 3 en punto. La mirada de Carlos se detuvo en María, la sospecha un veneno sutil. Esperando que no queden pies fríos. Sólido como roca. Javier se dirigió a los ascensores, dando una palmada en el hombro de Carlos. ¿Almuerzo? Ajustar algunos detalles. Carlos lo siguió, pero no sin una lanza final a la espalda de María. En el ascensor descendente, su sonda se agudizó, has estado descolocado desde el retraso de ayer. Suéltalo, que te carcome. Nervios previos al partido, esquivó Javier, palabras medidas. Los grandes movimientos los traen. La mano de Carlos apretó su hombro, la fachada fraternal firme. 15 años, Javi. Del garaje al oro. Si hay sombras, dime. Javier encontró esos ojos, cálidos, curtidos por cicatrices compartidas, buscando grietas. Ninguna se mostró. ¿Todo bien? Solo revisando la vuelta de la victoria. Así se habla, rió Carlos. Esto sella nuestro trono. Confía en el juego. El timbre anunció el nivel del suelo, pero al abrirse las puertas, el instinto de Javier se retorció. A veces el dinero transforma a los hombres. El axioma de María resonó, sembrando fisuras en la confianza de granito. El crepúsculo cubrió el 15º piso con velos índigo mientras María abordaba el baño ejecutivo, el vapor de los lavabos recientes enroscándose como fantasmas. Pasos, crispados, decididos, detuvieron su fregado. Las 5, los peces gordos habían huido por martinis y amantes. La curiosidad avivada, entreabrió la puerta, escuchando el murmullo más allá. El timbre de Carlos, terciopelo sobre hierro, absolutamente. Indagué tras ver a García acercándose a ella ayer. Una réplica femenina, bordeada de escarcha, ¿ella? ¿La sirvienta? María López. 28, desertora de McKinsey. Cerebro como cuchilla, demasiado afilado para la comodidad. María se aplastó contra el azulejo frío, respiración superficial, pulso como tambor de guerra. Yo. La diseccionaban como a un espécimen de laboratorio. ¿Escuchó nuestra reunión la semana pasada? La ansiedad de Sofía elevó la octava. Seguro. Las cámaras la captaron en mi oficina, sello temporal exacto en la charla de los planos. La proximidad de Carlos se amplificó, botas rozando la alfombra. ¿Y García? Día y noche desde entonces. Se retiró de la firma ayer, hurgando en terreno asentado. ¿Coincidencia? No. El siseo de Sofía, mierda. Si él nos desenreda, el desvío, las cáscaras, quemará todo. No si cortamos alas primero, calmó Carlos, calma depredadora. La conserje es el cabo suelto.
Córtalo. La palma de María selló su jadeo, uñas mordiendo carne. Expuesta. Sabían de su intromisión. ¿Cómo? Sondeó Sofía, intriga teñida de malicia. Clásico, acusación de robo, exhibida para las masas. Sin credibilidad para una fregona despedida frente a un Vega. ¿Y la intromisión de García? La risa de Carlos se deslizó, baja y letal. 15 años lo forjaron blando. ¿Dudas? Seguro. ¿Pero respaldar públicamente a una fregona contra mí? Predecible como el amanecer, se rendirá. Lágrimas pincharon las pestañas de María, cerró los ojos, imaginando la forma frágil de Lucía, atada a intravenosas y sueños postergados. ¿Este trabajo? Salva vidas. ¿Perderlo manchado? Sin cobertura, sin medicinas, 6 meses hacia cero. ¿Cuándo? La avidez de Sofía heló. Inminente. Llamada por intercomunicador, reunión de seguridad, todos presentes. Ella aparece, yo lanzo la trampa. Su retirada se desvaneció, María permaneció, temblando, recomponiendo fragmentos en acero. El altavoz crujió, todo el personal al auditorio principal, informe de seguridad urgente. Repito, todos al auditorio. Enderezó los hombros, exhalando resolución, y marchó adelante. Sin desmoronarse. No por ellos. El auditorio se hinchó con especulaciones, un mar de guerreros de cubículos susurrando como viento entre trigo. María se deslizó por detrás, columna recta, reclamando espacio en la pared entre la multitud. Javier en primera fila con la élite, su mirada atrapando la suya, un destello de desconcierto reflejando el suyo propio. Carlos subió al estrado, carpeta aferrada como el hacha de un verdugo, semblante grave como granito. Aprecio la premura, amigos, tronó por el micrófono, un chirrido breve de retroalimentación. Deber lamentable, abordar una grave brecha de seguridad. Los murmullos crecieron, una marea de inquietud. Archivos confidenciales robados de las suites ejecutivas ayer, entonó, pausando para gravedad teatral. Traición a la confianza, espionaje, simple. No solo violación, amenaza a nuestro núcleo. Las venas de María se helaron, trayectoria fijada. La investigación con seguridad señaló al culpable. La mirada de Carlos la atravesó, certera. María López, conserje. Al frente y al centro, por favor. Los focos del escrutinio giraron, avanzó, piernas pesadas pero paso firme, la dignidad su armadura contra el guantelete de miradas, curiosas, condenatorias. Las luces del escenario la bañaron en una piedad dura mientras ascendía. Señorita López, entonó Carlos, autoridad como cuchilla, tu dispositivo alberga capturas de documentos propietarios. ¿Careces de explicación? Su mirada buscó a Javier, conmoción luchando con confusión en sus facciones, tormento torciendo su mandíbula. Yo, comenzó, pero Carlos la aplastó. Además, tronó, blandiendo impresiones como acusaciones, las grabaciones te capturan en zonas restringidas, fuera de horario. De la semana pasada. Las imágenes circularon, Javier tomó una, el ceño frunciéndose en consternación. ¿Robo de propiedad intelectual? Territorio de delito grave, se cernió Carlos, el púlpito su pedestal. Sin embargo, considerando tu historial limpio, ofrecemos terminación en lugar de tribunales. Esto es injusto, se alzó María, la voz tejiendo el estruendo. Buscaba proteger. Proteger. El desprecio de Carlos cortó. ¿Tu agenda, quieres decir? ¿Vendiendo secretos a rivales? No. Salvaguardando al señor García de... La palma de Carlos golpeó la madera. No difames a esta firma ni a sus líderes. La deshonestidad termina aquí. La desesperación arañó, los ojos de María imploraron a Javier. Habla. El silencio se estiró, su máscara fracturándose pero sosteniéndose. Seguridad, retiren a la señorita López. Prohibida la entrada. Guardias se materializaron, sombras robustas. Javier. El grito de María rasgó el aire mientras la flanqueaban. ¿Viste las pruebas? Ayudé.
Se levantó pesadamente, la esperanza encendiendo, luego apagada al desviar la mirada, mandíbula apretada. Lamento que llegara a esto, María, murmuró, volumen bajo. Pero la evidencia condena claramente. Ruptura. La cuchilla de la traición se hundió profundo, la salvadora despreciada por el salvado. Javier, por favor, se quebró. ¿Sabes mi verdad? Nunca. Basta, señorita López. Carlos descendió, sonrisa serpentina. El telón cae. Ella se liberó, el orgullo su regalo de despedida. Camino sin ayuda. Aunque la sal trazaba sus mejillas, el timbre se mantuvo. Pausando en el umbral, se giró hacia Javier, proclama resonando, ¿la verdad amanece? Recuerda esto, oportunidad para la justicia desperdiciada. Tu elección. Sus párpados se sellaron contra las púas, el exilio de María comenzó bajo la mirada colectiva, lástima mezclada con desprecio. Rumbo a la acera, un guardia le ofreció su mísera caja. Lo siento, señora, murmuró el mayor, el pesar arrugando su frente. Cadena de mando. Asentimiento. Caja aferrada. Viaje en metro seguido, cada paso cargado con el lastre de la vergüenza, aún más pesado el poderío, Javier ciego al destino, su voz sin voz. Secuelas del auditorio, Javier permaneció, cáscara entre el éxodo. Carlos le dio una palmada en la espalda, simpatía melosa. Trago duro, ¿eh? Parecía de buen calibre. Javier diseccionó su fachada, buscando engaño. Ninguno emergió. Evidencia, irrefutable, repitió, hueco. Sí, coincidió Carlos. Ahora, marcha de la fusión. El imperio espera, no hay saboteadores frenando sueños. Asentimiento mecánico, aún el ruego de María persistía, una espina en la complacencia. ¿Firma mañana por la mañana? Al alba, sin demoras. Afirmativo. Javier evacuó, convicción desmoronándose. Error cataclísmico al acecho, vasto como el vacío. El agarre del insomnio era férreo, el ático de Javier una jaula de sábanas de seda y dudas espectrales. La expulsión de María se repetía en fidelidad implacable, su súplica, su parálisis, el silencio del auditorio un juicio colectivo. Rendición a las 3 de la madrugada, atuendo apresurado, se dan devorando millas de medianoche hacia la torre. Pasillos desiertos patrullados por centinelas somnolientos, el ascensor ejecutivo lo llevó al cielo. ¿La trampa de Carlos? No encajaba. La perspicacia de María, disección de fraudes innata, chocaba con el cliché de espionaje. ¿Por qué delatar si robaba? Oficina iluminada bajo el halo de la lámpara de escritorio, Javier se sumergió, tesoro de la fusión desempacado, documentos desplegados como diapositivas de autopsia. Superficie impecable, el espectro de María instaba más profundo. Las horas sangraron, la página 47 se dio, invocación del anexo C, fantasma en la pila. Las llaves del CEO desbloquearon bóvedas arcanas, un rincón encriptado dio a luz a la bestia. Activos post-fusión, 80% a Estrella International Holdings, domicilio en Las Caimán, administradores Vega / Delgado. La náusea surgió. Hechicería de cáscaras, su reino cedido a traidores 2. Impresiones proliferaron, libros mayores a continuación. Salidas de 18 millones de euros preparatorias, senderos torcidos hacia el escondite de Carlos. Correos evadieron su CC, toma de control velada, farsa de Estrella. Misiva de Carlos, 3 semanas de antigüedad, ingenuo, niebla de amistad. Post-golpe, expatriado con botín. Grabaciones devastadas, canto de sirena de Sofía. ¿Debilidades? Confianza. Falla fatal. Respaldo forjado lo enmarca como fraudulento. ¿Odio? Fuego de ambición. Tú. Portero de la grandeza. Al rubor de la aurora, arsenal acumulado, el laberinto de Carlos al descubierto. Sin embargo, el remordimiento eclipsó la rabia, el valor de María despreciado, su profecía cumplida en su locura. Oportunidad abandonada. Veredicto, culpable. Archivos en unidad flash, triplemente enviados por correo, rastros borrados. Teléfono sonó, Carlos.
Contento de que contestes, fingió preocupación. ¿Sin dormir tras la purga? Esa fulana te sacudió. Bien, enmascaró Javier, monótono. Duro, pero justo. La prueba prevaleció. Alivio. Exhalación audible. Hoy. Zenit se acerca. 9 en punto. Hermandad eterna, Carlos. La hipocresía dolió, desconexión anunció la casa de María, el primer flechazo de expiación. Pero tras la humillación, el puente de la confianza calcinado. Moratoria de fusión invocada, flujo familiar, la ira de Carlos volcánica, pero Javier blindado en indiferencia. Prioridad, la órbita de María, calle Alcalá 847, barrio de Salamanca, un tapiz de cuentos de inquilinos, murales vívidos, aromas de paella y tenacidad. BMW incongruente entre caminos llenos de baches, edificio desgastado, escalones hundidos. Ascenso crujió, golpe tentativo. Grieta con cadena, rostro de María, hinchado por néctar nocturno. Tú. Ártico. Hablar. Verdad desenterrada, Carlos, Sofía, la podredumbre. Risa amarga. Epifanía post-desfile. ¿Traspasear mi vergüenza ante 200? Explicar. Pedir perdón. Mano bloqueó la brecha. Nada queda. Puerta forzada, él la sostuvo. Correcto en todo. Pruebas apiladas, cláusulas, conductos, cábala. Todo. Titubeo, luego cedió. Santuario espartano, impecable, Chesterfield desvaído, marcos ancestrales radiando épocas más brillantes. Lucía, convocó María. Compañía. Forma esbelta emergió, Lucía, eco de María en fragilidad, palidez de porcelana, pasos medidos. Hola, sonrisa etérea. ¿Jefe de María? Enmendó María, rápida. Apretón de manos ligero como pluma. Ella alaba, humano entre jerarquías. María se sonrojó, Lucía se retiró, súplica de despedida, cuida su garra, es mi ángel guardián. Seclusión, la profundidad de su apuro, sondeó Javier. Injerto de válvula. Defecto congénito, pronóstico, medio año sin arreglo. María se posó, posición precaria. ¿Cuenta de 160.000 euros? 60% asegurado. ¿El resto? Raspado de sombras. Yo lo financiaré. No. Ascenso abrupto. Sin limosnas, sin expiación. Deuda de honor, contraatacó. Cobardía ayer, enmienda obligatoria. Tú lo elegiste a él. Veneno añejo. Sabías del engaño, y callaste. Culpable. Manos rastrillaron cabello. Lealtad ciega. Pero iluminado, lucho, por ti, por nosotros. Irreparable. Vigilia en la ventana, saga de la calle desplegándose. Sin trabajo, manchada, el manto de Lucía amenazado, todo por valor anulado. Déjame levantar. ¿Por qué? ¿Bálsamo de culpa? El vórtice de tu valor reescribió mi reino. La sinceridad surgió. Alma más valiente. Escrutinio prolongado, luego, cirugía en 15 días. Fondos huyeron, carga total mía. Hoy. Sin ataduras. Mínimo. Sal. Puerta abierta. No es final. Umbral tambaleante. Exposición en camino. ¿Tu nombre? Vindicado. Actúa solo. Cerradura encajada, descenso resonó derrota. Vigilia en la acera, bastión asediado, torre de confianza derrumbada. María, no mera musa, sino estrella polar perdida. Reclamación imperativa, salvación del alma. 3 días de tormento, el espectro de María omnipresente, la dolencia de Lucía un metrónomo implacable. Fusión en pausa, laberinto legal, la correa de Carlos apretando, púas afiladas. Javier esquivó, indagando ayuda discreta. Susurro del miércoles, Hospital Clínico San Carlos, Dr. Rodríguez contactado. Lucía López, consulta de donación. Confidencialidad obliga, cautela breve.
Anónimo, 160.000 euros, velo quirúrgico. Fachada de beca, sin amanecer del donante. Pausa ponderada. Noble. Relación. Debo inconmensurablemente. ¿Factible en incógnito? Sí. Fondos fluyen, bisturí listo la próxima semana. Rayo del jueves, línea de María encendida. ¿Señorita López? Rodríguez. Júbilo, Fondo Federal libera la cirugía de Lucía, carga completa. Tartamudeo atónito, nosotros no solicitamos nada. Califica automáticamente. Cita el martes. Torrente de alivio, Lucía despertada, abrazo eterno. Milagro, murmuró. Tú eres mi milagro. Despacho de Javier confirmado, terremoto silencioso, quid pro cero. Sin embargo, el abismo de la confianza se abría, la construcción de puentes llamaba. Epifanía del viernes en el laberinto de la Gran Vía, guerra de salarios de fin de semana de María. Safari del sábado, bistros, boutiques, vidrio pulido. Descenso del ocaso, meridiano de Serrano, María asaltando los cristales de un contable, con postura intacta. Acercamiento en ángulo, María. Giro, ira encendida. Ahora acechas. Algo así. Pero, la ganancia de Lucía. Emocionado. Desconfianza entrecerrada. Agradecida. Adiós. Paso hacia el metro. 5 minutos. El peaje del tormento, verdades contadas, restitución cruda. Alto, bisagra. ¿Galería de la culpa? Paso. Altar de la admiración. Volteaste mi universo, mentira de la lealtad, verdad del valor. Ceño fruncido. Y. Revelación, ¿quién soy? Aspiro. Proximidad pulsó. Llamada del coraje, el tuyo, me reformó. ¿Reformó cómo? Digno. Liberado de las cadenas del miedo. El viento azotó, ella tembló. ¿El frío reclama? ¿Café en la esquina? Tazas humeaban, santuario escaso. ¿Derrama, la guarida de Carlos? Dosier desplegado, cáscaras, estafas, trampas. 80% eviscerado. María auditó, asombro ascendiendo. Diabólico. ¿Desenlace? Masacre de lunes. Pero, tu arsenal aumenta. Mío. Capturas, sónicos, piedra angular del caso. Contemplación cuajada. Post-purga. Titubeo zumbó. Regresa, VP de operaciones. Perspicacia, ética, esencia encarnada. Atragantada con cacao. VP. Absurdo. Soy. Indispensable. Interrupción insistente. Cerebro, columna, credenciales. Sinergia lado a lado. Silencio acolchado, pregunta tembló. ¿Considerarlo? Debo. Pero aparte del trabajo. Mano flotó, calor puenteando. Carril de la vida, entrelazado contigo. Mirada forcejeó. Mundos separados. No. La rectitud une. Salida, abrazo del atardecer, brasas eléctricas. La boca del metro amenazó la despedida. Javier ancló María. Vendaval de gratitud, por fe, perdón. Segunda oportunidad inmerecida. Iluminación íntima, proximidad alcanzó su pico. María, beso. Asentimiento naciente, néctar naciente, génesis gentil, audacia creciente. Despedida, complica el cosmos. Las complicaciones coronan, contraatacó. Risa liberada, descenso. Llama mañana, ajuste, romance. Centinela solitario, vigilia estelar, víspera del equilibrio. Soledad rota, solidaridad convocada. Estrategia del domingo, morada de María, planos diseñados. Lunes por la mañana, monolito de García, Tempel reunido. Bóveda aprovisionada, armamento serografiado. Mediodía, advenimiento de María. Toque de las 10, ingreso de Carlos, sin anunciar. Cónclave, ahora. Hielo en la ira.
Dispara. Puerta cerrada, avance agresivo. Tu zambullida nocturna del viernes. Frío en cascada. No está claro. Las mentiras no te sientan, se recostó Carlos, lánguido letal. ¿Capa en el guardarropa? ¿Cómplice de limpieza? ¿Exposición grabada para la tarde? Temblor sísmico. ¿Cómo? Néctar de la ingenuidad, Sofía se deslizó, serpentina. Centinelas en sombra. Percha posada, posesión propietaria. Cede, suspende la asamblea, quema la evidencia, firma el acuerdo hoy. ¿Delirante? ¿Post-perfidia? Pantalla quemada, citas contadas, portal de Salamanca, caricia en café, abrazo en la acera. ¿Y? ¿Burla de Sofía, inteligencia interna para ex empleada? ¿Fondos de la firma para coser a una hermana? Temblor apaciguado. Altruismo anónimo. Risa de Carlos hirió. ¿Fantasma de 160.000 euros? Fantasma para tontos. Perversión del poder. Dossier devorado, Javier profanado, romance amañado, quid pro quo descuartizado. Falsificación. Locura de la fe, elevó Carlos. ¿Quién apuesta por una fregona cortejadora contra nosotros? No puedo. Coacciona o cae en cascada. Teléfono destelló, movilidad de Lucía, marginalia maligna, locus de apalancamiento. Rabia rugió. ¿Hacerles daño? Ni de broma. Promesa, no peligro, ronroneó Carlos. Un marcación, penurias eternas. ¿Hermana? Pendientes resbaladizas para la enferma. Demonio. Financiero. Corbata tirada. ¿Tú? Enigma eliminado. Sofía suplicó, ¿respaldo? ¿Inocentes en peligro? Risa cruel. Reliquia romántica. Quebrada por la penuria, no precisamente, pero potencial mísero. ¿Carlos? Largueza ilimitada. Mirada atónita. Nunca querido. Ambición adorada, afirmó ella, caricia falsa. ¿Morales? Piedra de molino. Elección cristalina. ¿Morales malignos? En los libros, sí, se cernió Carlos. La ética castró tu imperio. Flexiona y florece. Rechazo la podredumbre. Así, ruina, se alineó Sofía. Los idealistas implosionan. Entrelazados, enemistad grabada. Reloj de arena, mediodía asiente Onadir. Alerta de María, en camino. Grabado. Juramento de la puerta, peligro precluía la verdad. Cancela. Atasco legal. Cancelar. ¿Por qué? Problemas. Retrasa. Suenas tenso. Sólido. Cortado, el autodesprecio surgió. Cúspide de la capitulación. Fachada fracturada, María enfrentó la fachada, enlace en el vestíbulo con mentira. Espionaje vespertino, esotérica del edificio explotada, códigos almacenados, brecha en el sótano. Guarida de Carlos, diario del desorden, cajones regurgitados, escritorio desnudo. Capturas copiosas, artificios, correspondencias, cofres cocinados. Escalofriantes, cándidos clínicos, leyendas cáusticas, peón, incita. Grabadora arraigada, riquezas abundantes, incursiones reiteradas, reciente crudo, recital de rescate. Despacho al alba, domicilio de Javier, amanecer desaliñado. Revelación urgente. Admisión ansiosa. Complicaciones ocultan. Claro, contraatacó María, clip preparado. Cacofonía de coerción. Colapso hacia el sofá. Prisma del peligro. Fallo fatal, lámina de la fidelidad. Archivos florecieron. Festín de la cárcel. Las amenazas estrangulan. Las rejas embotan las cuchillas. Manos sujetadas. Confianza, hoy triunfa. Mirada galvanizada. Gambito. Revivir, 2. Ágora armada. Ápice del auditorio, asamblea aumentada, varones de la junta, centinelas de estrella, hinchazón de personal.
Javier cubierto de estrado, inquietud disfrazada. Carlos /diagonal Sofía al frente, felicidad fingida. Damas, caballeros, proclamó Javier. Cambios profundos, el mañana de García. Asentimiento de Carlos empujó, manifiesto de la fusión. Primero, VP de operaciones, María López. Oleada de asombro, María ascendió, aclamación ambivalente, espía despreciada Redux. Carlos se lanzó. Absurdo. Ridículo. Siéntate, señor Vega, decretó Javier. Soliloquio pronto. María amplificó, tarde. Recuerdos crudos, afrenta del auditorio. Seguridad anclada. Tapiz de la verdad hoy. Proyector pulsó, pacto falso. Fachada, 65% de García. Faceta, 15. Caos gestado, Carlos lívido. Ultraje. Sofía se alzó. Oráculos obscenos. ¿O auditivos? Audio asaltó, néctar ingenuo, imperio expatriado. Silencio martillado, Carlos lacerado. Contexto cortado. Continuación. Ápice de la ambición, amante limitado. Salva de Sofía, vigilancia sin sanción. Fuentes. La trampa de tu escriba, asaltó María. Javier dominó, diluvio, drenajes, 18 millones mal dirigidos. Lamento de Carlos, 15 forjados, fidelidad. Veritas vía valor, disparó Javier. Tú. Fachada desvanecida. Guardián de estrella, estrella picada, tontos del engaño. ¿Secuela sincera? Afirmativo, asintió Javier. Último de Carlos, ¿arrepentimiento? 0. Débil merecía aniquilación. Garantía ondeada, Vega, delgado, vicio, veneno, torno. Volea de vindicación, vivas bastos. ¿Cómo? Cuestionó Javier. Convocatoria de López, saga de golpe maestro. Eco de escolta, terminado. Legión de abogados. Legado. Enrejado. Dúo menguó, dúo de estrado. Debut deslumbrante. María sonrió. Inigualable. Unión urgente. Universo volcado, totalmente. Simbiosis, calmó ella. Sellado. Beso consagrado, cadáver de la catástrofe frío. Florecimiento de 15 días, aérea de María, extensión azul lamida por el lago. Lifting fiscal, 30% empujado, tratados triunfantes. Golpe matizado, majestad mía. Momento. Siempre, resonó María, elevación eclipsada, rosas radiantes. Ramo del remordimiento, entregó Javier. Rigor implacable, reciprocidad madura. Indebido. Totalmente. Pétalos ofrecidos. Salvación del alma, no excedente. Siempre anclada, afirmó ella. Instintos encendidos. Crónica verificada, 5:30. Sorpresa secuestrada. Hebra barrida por la arena, sinfonía del ocaso. Doncella de memorias. Javier detuvo. Bautismo en la sala de descanso, audacia al descubierto. Voto de veracidad, el silencio mata. Precisamente. Palmas emparejadas. Catecismo del coraje, tú. Intensidad encendida. Ilusiones invertidas, éxito solitario. Solipsismo. Compañera suprema, tú. Arrodillarse, rodilla anidada. María, de aparición a ancla, aliada, amor absoluto. Jadeo dorado. Mérito. Inconmensurable. Bóveda de terciopelo. Voto expresado, vasija de la veracidad, no vocación. Temeridad de la verdad, enseñada. Baratija centelleo, destello de solitario. Sin ti. Soledad cruda. Esposa. Sollozos surgieron. Simplicidad. Soberana. Sello, deslizamiento impecable. Magia de tallas. Musa de Lucía. Bendición negociada, tu faro, nuestro lazo. Legado. Hegemonía de la felicidad, hogar santificado.
Osculación desbordada, Oda del océano, despertar astral. Adoración, Javier. Adorada, María García Naciente. Arte del otoño, dorado del arroyo. Musa del espejo, manto matrimonial. Deslumbrante, maravilló Lucía, magníficamente restaurada. Néctar de nervios. Nupcias nobles, nexo de narrativa. Resultados radiantes, resurrección realizada. Procesional, pabellón del paraíso, palmas paradisiacas, 50 almas serenatas. Amanecer de Javier, diluvio de deleite. Sirena deslumbrante. Galán supremo. Votos expresados, sabiduría del susurro, hierro de la integridad, enrejado del amor. Testamento de transformación, tenacidad triunfa. Tribulaciones domadas. Anillos remachados, éxtasis rugió. Rapsodia de la juerga, panegírico de Antonio, pináculo de la prosperidad. Perspectivas, consulta de recursos humanos. Misterio múltiple. Murmullo maternal, milagro, 6 meses. Regocijo del torbellino, maestro del torbellino, abrazo estático. Ensueño en la azotea, resplandor reflejado. De conserje a júbilo, viaje alegre. J de júbilo, juventud del viaje. Evangelio de la gratitud, crecimiento cosechado. Oblación del juramento, opuesto al olvido. Saludo estelar, secuela de la saga escrita. ¿Qué susurros agitaron tu alma en la odisea de María y Javier? Cascada de comentarios. Credibilidad, cifra del 1 al 10. Llamada a la suscripción, sirenas silenciadas para sagas sucesivas. Inspiraciones indexadas, indulgencias inmediatas.